Tutorial CS 3D Imaging Software. Vídeo número 7. Trazado del conducto dentario. Para trazar el conducto dentario debemos retornar en la vista pseudopanorámica a el corte de la resolución por defecto, en este caso 200 micrones, de tal forma que nos podamos desplazar en el plano rojo, en el plano de la pseudopanorámica, bien hacia vestibular, buscando el foramen, que aquí lo tenemos, bien hacia lingual, buscando, por ejemplo, la parte posterior de la rama por donde el dentario viene, tanto en un lado como en el otro. La forma más intuitiva quizás sea iniciar siempre de foramen y ir hacia la parte posterior de la mandíbula. Vamos a dibujar en primer lugar la parte izquierda de la hemimandíbula, puesto que es la zona donde vamos posteriormente a realizar la simulación de implantes. Seleccionamos la herramienta de trazado de conducto nervioso y iniciamos a buscarlo. Tenemos un clic, nos deja fija la herramienta, de tal forma que nos debemos desplazar en este caso hacia lingual. Estamos en la línea blanca, la línea roja es la línea media y deberemos desplazarnos hacia lingual buscando el trazado de ese conducto, para lo cual debemos de asegurarnos que el ratón lo tenemos en la opción deslizar. Como veis, una vez iniciada la herramienta se queda fija hasta que marquemos los distintos clics de ratón. Nos moveremos desde vestibular hacia lingual con la rueda del ratón. Nuevamente 5 o 6 clics de rueda de ratón nos llevan hacia atrás. En este caso podemos seguir por aquí el conducto, otros por aquí, y seguramente ahora hará un pequeño bucle, ¿veis? Va hacia la parte intermentoniana, pero nos interesa ir hacia atrás. Posteriormente vamos a ajustar dicho conducto desde los cortes transaxiales. Entonces ya un punto que nos lleve hacia atrás y buscamos, aquí sí que hay que hacer bastantes puntos para buscar todo el recorrido del conducto dentario. Aquí lo tenemos. Y una vez ya ese conducto es totalmente visible hacia la zona de la rama posterior, terminaremos con un doble clic. Vemos que tenemos ahora una serie de puntos de control. Si nos movemos con el eje transaxial, podemos empezar a buscar la salida del conducto del foramen mentoniano. Nos vamos a centrar en la vista central, puesto que tenemos 2 milímetros hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha. Si bien nos puede confundir un poco, retornaremos pues a una vista de un solo corte. Podemos, y lo que haremos será buscar precisamente este conducto en la vista también axial. Vemos que lo tenemos representado en color naranja. Podemos modificar un poco esta curva para que este conducto pues nos aparezca en la vista axial. Ahora estamos en la parte lingual, con lo cual la línea blanca debemos hacerla coincidir con la roja para que cuando estemos en el conducto medio poder verlo. Si nos movemos horizontalmente vemos esa evolución del conducto, vemos la evolución. Claro, llegará un momento en que se vaya totalmente hacia la parte vestibular. En este caso, teniéndolo dibujado así, es más que suficiente para comprobar pues la zona donde vamos a realizar las mediciones de los implantes. Vamos a comprobar que en las vistas transaxiales tenemos el conducto bien dibujado. Aquí tenemos el primer punto de control de la salida del foramen y bien nos podemos desplazar con el propio eje transaxial. Aquí tenemos el segundo, vemos que podemos moverlo un poquito más abajo. Si no vemos bien las corticales, podemos utilizar siempre el oscurecimiento, brillos y contrastes, y siguiendo desplazándonos hacia la parte de atrás. Lo podemos hacer bien con el eje azul. Aquí tenemos otro corte, más o menos tenemos por aquí el conducto. O bien lo podemos hacer con desplazarnos con el ratón. Nos podemos seguir desplazando hacia la parte posterior y llegará un momento en que veamos otro punto de control. Cuando ese punto de control sea visible, como en este caso, tenemos la opción de colocarlo de una forma más correcta, de tal forma que intentaremos siempre ajustarnos
a dicho conducto. Aquí tenemos otro punto de control, volvemos a confirmar que está aquí. Podemos ajustar tanto colores como diámetros del conducto. Tenemos, vamos a minimizar aquí, tenemos la opción del color, podemos cambiarle el color, por ejemplo, a un color más tipo lila, y podemos ajustar también la anchura. 2,5 es el estándar, pero podemos tener desde 1 milímetro para que nos aparezca encuadrado en las propias corticales, o si queremos un mayor margen de seguridad podemos hacerlo, por ejemplo, de unos 3,5, con lo cual siempre nos aparecerá por fuera. Vamos a dejarlo en su diámetro por defecto de 2,5 milímetros. Muy bien, una vez lo tenemos dibujado podemos volver a comprobar si queremos tener maximizado esta vista. Vemos que ahora se nos ha ido aquí un poquito más hacia atrás, hacia el vestibular. También tenemos los distintos puntos de control. Podemos ahora, bueno, coger y decir que la parte esta nos viene un poquito más para atrás para poder tener efectivamente a la vista todo el conducto que está en el plano, pues en este caso de la evolución pseudopanorámica. Podemos exactamente lo mismo dibujar el otro conducto, que lo tenemos a la otra parte. Podemos venirnos a esta zona de aquí, donde vamos a tener el foramen, y podemos irnos pues precisamente con el rojo, así nos da un poco la idea. Podemos localizar el foramen, por ejemplo, en la propia transaxial, de tal forma que es más fácil con posterioridad buscar. Lo vemos ahí perfectamente como está en la pseudo panorámica. Volvemos a activar la herramienta de conducto y lo mismo, un clic, rueda de ratón. También tenemos pues los distintos conductos y vasos sanguíneos que hay entre los forámenes, y ya una vez que toma su dirección hacia la parte posterior de la mandíbula, en este caso es mucho más visible, en el momento que lo tenemos, pues varios clics, doble clic, terminamos. Y ya tenemos el segundo conducto, cada uno dibujado con su color. Los tenemos aquí perfectamente, tanto en una zona como en otra, para poder realizar las medidas. Si nos vamos a la vista 3D, podemos realizar pues eso, una semitransparencia para comprobar cómo esto se ve y poder hacérselo visualmente, explicárselo al paciente. Maximizamos la vista 3D. Quitamos los planos, el primer icono de planos, y vemos que bueno, ya podemos apreciar cómo están los conductos. Si bien pues con un poco de transparencia, como es este caso, y un poco así, pues podemos realmente comprobar dónde tenemos los dos conductos dentarios. Minimizamos la vista. Retornamos la perspectiva a su orientación normal y hacemos lo mismo con los planos para que estén en su posición normal. Cuando integramos para tener la pseudopanorámica, tenemos pues en la pseudopanorámica también la vista de los dos conductos.